Vamos ahora a hablar volvemos al tema de impuesto a las ganancias. Lo que pasó ayer en diputados, se le dio media sanción a esta idea que ya venía de hace mucho tiempo y que ahora saca en campaña Sergio Massa. Tenemos a Soledad Villarruel, que es contadora y es especialista en estos temas. Soledad, buen día. Evangelina y Antonio la saludan. Buen día, Antonio. Buen día, Evangelina. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito para explicarle a la gente cómo es el impuesto a las ganancias, porque muchos han dicho, qué sé yo, que es un impuesto aberrante, que no sirve para nada, y hay otros que dicen que es el más justo de los impuestos porque, digamos, tiene como un cierto porcentaje de descuento a quienes ganan más y a quienes ganan menos, y es un aporte, digamos, más equitativo como sí, aportante. Hoy en día lamentablemente considero que es una medida totalmente eleccionaria, demagógica en algún punto, peligrosa también. Yo celebro que en un país como en el nuestro se quite un impuesto, porque eso es una realidad que no la voy a discutir. Sí. Lo que no celebro es que es una decisión totalmente irresponsable, y es como si lo explicamos para el oyente, en nuestra casa, si dejamos de percibir un ingreso, ¿nosotros qué vamos a hacer? O vamos a reducir los gastos que tenemos, o vamos a endeudarnos. Sí. Y acá pasa más o menos lo mismo, con la irresponsabilidad de que no tenemos la reducción del gasto público, y que lamentablemente vamos a acudir a la emisión monetaria, que es lo que ha venido haciendo este gobierno durante y con el peligro de desembarcar en una hiperinflación. Lo que al trabajador, lo que le dejen de descontar, va a ser mucho menor, mucho mayor lo que él va a tener que pagar en los productos, en la inflación, en el costo de vida, porque claro, no es una medida que forme parte de una política fiscal, que es lo que yo siempre critico. Acá se ha producido, si este cambio se hubiese producido cuando asume el presidente, asume la vicepresidente, y este señor era el presidente de la Cámara de Diputados, hablaríamos de algo más planificado, que sin duda tiene que ir de la mano de la reducción del gasto público. Acá no hay reducción alguna del gasto, y estamos en un momento de una crisis económica muy grande, donde dejamos de recibir un ingreso, más allá de que sea justo o no el impuesto, de un impuesto que ya está totalmente distorsionado, porque viene no es el término adecuado, pero viene con parches, sí, modificaciones al mínimo no imponible. Los profesionales no tenemos claro al momento de liquidar. Desde el 30 de agosto, luego de las elecciones PASO, empezaron a salir una cantidad de resoluciones, medidas y decretos que lamentablemente buscan influir en la decisión del ciudadano a la hora de emitir su voto, pero económicamente, técnicamente, son medidas muy peligrosas. Estamos comprometiendo ingresos que no tenemos la reducción correspondiente del gasto público. Este gobierno de 7 ministerios nos ha llevado a 21. Claro. Mendoza se perjudica muchísimo porque deja de recibir un monto importante, porque es un impuesto coparticipable. Claro. Entonces las provincias van a recibir, no tengo claro bien cuál es el monto, lo habló el diputado Nieri el otro día muy claro en Radio Mitre, pero el perjuicio para las provincias es grandísimo. Siempre la reducción de un impuesto tiene que ir de la mano de cómo reemplazamos ese ingreso. Si bien se va a sentir en el bolsillo de los trabajadores, obviamente, pero la inflación que va a generar la emisión desmedida que estamos teniendo no nos va a llevar a ningún lado. Esa es mi opinión personal. Bien, bien. Con esta situación, porque ayer he escuchado, por ejemplo, a Milei también, que acompañaba esto porque él era partidario de que no hubiera ningún impuesto. El Estado
lógicamente no puede funcionar si no tiene algún ingreso, ¿no? Y ahí lamentablemente Milei habla de la baja de impuestos, pero en su momento y en ese discurso a veces tan temeroso que hace, habla de la reducción del gasto. Y ayer apoyó la reducción de un impuesto, pero no se dijo ni se habló en lo más mínimo de la reducción del gasto. de qué vamos a reducir, vamos a seguir emitiendo. A mí el discurso de Milei lamentablemente no me llena, me parece también algo bastante demagógico. A ver, ¿con qué? En un momento de crisis, reducir ingresos, ojo, celebro que se reduzca un impuesto porque Argentina es uno de los mayores países con una carga y una presión tributaria, pero si no hay una planificación de fondo ordenado, donde todos los actores nos sentemos y no que a la hora de, porque no me viene bien el resultado de una elección, empiece a sacar medidas que están perjudicando obviamente al gobierno que venga después del 10 de diciembre, porque le estoy comprometiendo ingresos que no se van a tener. Y cómo voy acá la única medida es sin duda la reducción del gasto, tener un estado austero, pero desde la razonabilidad, desde la planificación, no salir así desmedidamente a tomar medidas que tienen impacto mediático, digamos, porque el trabajador escucha, sí, nos redujeron el impuesto, no nos retienen más, pero cuando ese trabajador vaya al supermercado en 2 meses, no le va a alcanzar y ahí va a pagar más caro que antes de haberle retenido impuesto a las ganancias. Exactamente, toda esa plata que le metieron en el bolsillo se la sacaron por el otro y mucho más. Estamos hablando, ustedes vieron el margen de inflación que hay y es terrible y eso no necesitamos ser expertos en economía. Entonces, bueno, son medidas que deben ser acompañadas de una planificación fiscal dentro de la política económica de un país, que en este país no ha existido en lo más mínimo. El tema de Soledad también que no solamente a esos que les hicieron esa quita les van a sacar por otro lado con la inflación, sino que nos van a sacar a los 47 millones de argentinos, a todos. Los 47 millones de argentinos vamos a reemplazar esa falta de ingresos, todos, y lamentablemente la clase media, todos estamos ahí. Exactamente, el más pobre que nunca va a pagar impuestos a las ganancias, pero le siguen quitando. Va a terminar pagando esa carga que el Estado deja de percibir. Acá debe haber una reforma tributaria íntegra, pero planificada y sin la demagogia o el populismo que le quieren imponer a estas decisiones. Bueno, eso ya está claramente que no va a suceder, o sea, es un gobierno que se está despidiendo. Soledad, ¿sabés más o menos cuántos son los mendocinos que se podrían ver beneficiados, si querés, entre comillas, según lo que vos decís, por esto? En cantidad, no sé en cantidad de los mendocinos beneficiados. Sí, lo que tenían claro que era 50.000 millones dejaba de percibir Mendoza por la reducción. Eso es un poquito lo que tengo en claro. Claro, es mucha plata para la provincia. Sí, obviamente que para la provincia se va a perjudicar bastante. Bien. Bueno, veremos entonces cómo sigue esta situación y ahora tiene que pasar al Senado, pero seguramente salga aprobado. Va a salir aprobado si ya tiene la media sanción en diputados. Bueno, anoche escuché varias entrevistas de quienes habían votado a favor y en contra, bueno, y uno hace análisis que no podemos llegar a transmitirlos por este medio, ¿no? Ahora, y con las otras medidas anunciadas, por ejemplo, el tema de la reducción del IVA, la quita del IVA, la devolución del IVA de los alimentos, ¿realmente es aplicable, fácil aplicarlo? ¿Es un lío también? Lo que yo estuve viendo, que no todos están incluidos, no todos estamos incluidos, hay que entrar a la página de AFIP, a un link donde uno ingresa con su número de quiz y ahí, de acuerdo a distintos parámetros que tienen ellos, niveles de ingresos y demás requisitos, sale quiénes son los beneficiados en ese descuento que se hace, que tampoco está tan claro y que también
ese descuento versus la inflación, sigue ganando la inflación. Claro, claro, claro. Bien. Le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes y buen día para todos. Buenos días. Adiós. Soledad Villarroel, contadora especialista en estos impuestos tributarios, así es que